Buenos días. Eh, Esta presentación va a ser hecha en el marco del material didáctico de la Cátedra de Hábitat Flotante Sustentable, eh, principalmente relacionado con experiencias prácticas en todo lo que tiene que ver diseño, construcción de bases flotantes destinadas a distintos usos. En este caso pueden ser muelles deportivos o también bases para edificios o plazas flotantes. En este punto nos pareció importante poder compartir ciertos desafíos que presenta la construcción de muelles flotantes en espacios reducidos, eh, haciendo una primera introducción y muy breve de cuál es la experiencia que venimos desarrollando como emprendedores, como empresa. Eh, Arrancamos hace mucho tiempo, nuevamente el año 2000, a partir de un proyecto de investigación en la FADU. Pero específicamente relacionado con pontones y muelles, hay algunos hitos que creemos que son importantes un poco mostrar y refrescar. Eh, la idea de realizar bases flotantes de tipo pesada, o denominadas pesadas, que tienen un peso aproximado entre 100 y 200 kilos por metro cuadrado, tiene que ver un poco con eh, ofrecer una alternativa diferente, eh, más estable, más duradera, sin mantenimiento, que esas bases livianas o muelles livianos que generalmente se hacen con tachos de 200 litros, hinchados, con madera arriba o estructura metálica arriba, eh, que tienen la particularidad de que si se quedan varados los tachos se quiebran, los hunchos metálicos se oxidan, terminan siendo inicialmente más económicos, pero a la larga resultan más onerosos. Entonces, una de las experiencias más interesantes que podemos mencionar en el año 2010 fue este muelle de casi 100 metros cuadrados que hicimos a pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado en Santa Fe. Y la particularidad que tenía 20 metros de largo por 5 de ancho, es que debido a que son estructuras pesadas, es importante tener alternativas constructivas. Así que aprovechamos la bajante del río, peinamos la playa, por decirlo de alguna manera, y armamos con bloques de telgopor de densidad estándar, 10 kilos por metro cúbico, tanto un muelle de 100 metros cuadrados como lo que se ve un poco a la izquierda, que es una marina de 10 metros por 2, que tenía como objetivo servir justamente de muelle de acceso. También en esto de ir experimentando con materiales y, eh, comprobando en la práctica su funcionamiento, eh, hace poco nos pidieron la realización de un muelle técnico eh, para una empresa que estaba trabajando para la Municipalidad de Santa Fe, que necesitaba tener un muelle técnico que le permitiese poner una bomba sumergible para dar provisión de agua potable a un barrio cercano al río Colaspina. Entonces, en este caso se puede observar que utilizamos mallas con hierro en la parte de la línea de flotación hacia arriba, y hacia abajo hacemos un composite cementicio de fibras no ferrosas, que obviamente no se oxidan, tienen muy buena capacidad de carga, un poco recuperando la experiencia de lo que es el ferrocemento, pero con fibras no ferrosas. Y generalmente sí ponemos hormigón en la losa o la zona de apoyo, por lo que implica justamente anclaje de otros elementos, el tránsito estable y seguro, etcétera. Volviendo un poco hacia atrás, en el 2014 eh, trabajamos también siempre dentro de la misma lógica de estos pontones
inundibles, es decir, que no dejan compartimientos estancos huecos, que puedan ser incluso, en el caso de tener alguna fisura o una rotura, como vamos a ver más adelante, este tipo de pontones pueden ser reparados. En este caso fue un muelle de embarque que está en el dique 2 del puerto local de Santa Fe, que en el día de la inauguración tuvo más de 35 personas arriba, es un muelle de 24 metros cuadrados, y que hoy sirve como plataforma de embarque y desembarque para los pesqueros, los pescadores de Alto Verde que reconvirtieron perdón, los boteros, que eran los que cruzaban en bote a las personas de Alto Verde a Santa Fe, que es un distrito fluvial, reconvertidos de alguna manera en un grupo turístico que ofrece paseo en islas. Eh, el año pasado, a partir justamente de la bajante del río Paraná, eh, la empresa, la empresa santafesina de aguas, debido a que uno de sus tomas de agua estaba prácticamente succionando barro, necesitaba desplazar la toma de agua hacia zonas más profundas del río, y a partir de ese elemento generamos este pontón que, como se puede apreciar, tiene sobre superficie un casco completamente realizado en hormigón armado, con losas y vigas perimetrales de hormigón que actúan como botazo para poder absorber sin problemas de rotura todo acercamiento, principalmente de las embarcaciones técnicas, que van a hacer justamente el mantenimiento de las bombas que van sumergidas dentro de ese hueco en el centro, en este caso con barandas perimetrales, un marco perimetral metálico, y el casco o base de flotación, en este caso pintada de amarillo, era de fibrocompuesto cementicio de casi 3 centímetros de espesor, muy, muy resistente, que bueno, hoy se encuentra flotando eh, sin ningún tipo de problemas de estabilidad. A partir de esa novedad, unos meses después nos contacta la Cooperativa de Aguas de Servicio de San Javier. Ellos también tenían el mismo problema, pero decidieron abordar la solución a partir de bombas eh, no sumergibles, sino bombas que operaban o que necesitaban operar sobre cubierta. De esta manera, como se ve acá, hicimos el casco, también con compuesto cementicio. Al darlo vuelta, hicimos la losa, superficie de trabajo. Sobre esa losa se montaron unos elementos metálicos de sostén de las bombas, y hoy también se encuentra en la localidad de San Javier trabajando perfectamente. Lo que hay que destacar de este tipo de pontones justamente es la estabilidad que tienen en comparación con los pontones livianos, con esos pontones de tacho, incluso con pontones hechos en fotomoldeo. Que hay algunas opciones interesantes, eh, pero su estabilidad siempre depende de que estén vinculados a postes clavados en la tierra, que son los postes clavados en la tierra los que de alguna manera absorben ese trabajo de inclinación que hace el pontón liviano cuando, por ejemplo, uno tiene que cargar elementos por la banda o simplemente subir varias personas en el mismo momento. También, a partir de esta experiencia, nos contactaron vecinos del Club Náutico Hipocampo, que es una de las primeras iniciativas de barrio de viviendas flotantes realizado en Buenos Aires, en la zona de Ingeniero Maswich, eh, que donde ya hay aproximadamente 15 casas flotantes en un planteo que es más que interesante y que creemos que es eh, la línea de desarrollo de viviendas en zonas lineales, eh, incluso justamente porque ya el reculado ya no se permite más, y está bien que así se haga porque justamente se levanta o se eleva el valle de inundación del río. Y
porque el palafito o la sobrelevación de las viviendas en postes o en palos, en este marco de cambio global, tampoco nos asegura que el río no vaya a superar esa altura, con lo cual las viviendas flotantes hoy para entornos de humedales vivos son obviamente las mejores alternativas. Ahora, para poder montar una vivienda en una base sólida, eh, creemos que estas bases tienen que tener, ser bases pesadas, con mucho peso propio, con prácticamente nulo mantenimiento y con la capacidad de poder soportar el peso de una vivienda, de una planta, incluso de dos plantas, sin que tenga problemas de seguridad. Entonces, en este caso, el mismo Club Hipocampo disponíamos de un sector que nos cedió la comisión directiva y trabajábamos nuevamente el casco con el fibro compuesto cementicio. Esta grúa, venía una grúa, lo tomaba el casco, lo daba vuelta y lo giraba con el espacio suficiente para que quede directamente ya apoyado sobre el agua, y una vez que estaba apoyado sobre el agua, procedíamos a el hormigonado de la losa. En algunos casos hicimos hasta ahora 3 pontones en lo que va de octubre de 2022 a la fecha, y en algunos casos esos pontones dejábamos un espacio destinado justamente a la colocación de eh, tanques de agua y de procesamiento de líquidos y efluentes. En otras propuestas esos tanques quedaban por fuera de la base flotante, con lo cual tienen riesgo de que ante la ola se muevan o tengan alguna caída al agua. Al quedar perdidos dentro de la base de flotación, obviamente por debajo de lo que luego va a ser el piso, con sus debidas capas de registro, estos tanques de procesamiento de líquidos y efluentes eh, permiten tener una vivienda sin que nada de este sistema de procesamientos quede a la vista. Finalmente llegamos un poco al tema que hoy nos convoca, que es el desafío que plantea construir este tipo de bases en espacios poco reducidos. Y este fue el caso de un pedido para hacer una base de 12 metros 60 de eslora o de largo por 4,20 de ancho, de un club náutico que queda en la zona de San Fernando y que tenía una rampa, tiene de hecho una rampa de salida de embarcaciones hacia el río Luján. Como se ve acá, un poco el sector de Obrador era bastante reducido, y esta era un poco la trayectoria que tenía que tomar la base para después poder ganar agua, con lo cual ya de entrada había bastantes cuestionamientos e interrogantes de cómo iba a ser esa base para salir. Acá un poco está en un acercamiento, entonces la idea era utilizar este espacio, este botecito lo corrimos, para luego que esta base gire hacia lo que sería la derecha de la pantalla, gire hacia la derecha de la pantalla, y en ese giro la pudiésemos ubicar en tachos de 200 litros, de tachos metálicos, con esa suerte de sobrelevación para que el sistema que tenía el club, que es de un patín o anguilera o tráiler, digamos, sobre patines metálicos, pudiese meterse por debajo y después llevar la vivienda, es decir, la base flotante y la vivienda que iba a ser construida arriba, al agua. Entonces nos pusimos a trabajar con el mismo concepto y llegó el día de eh, hacer la maniobra de giro. Es decir, la vivienda iba a girar de este lado a este lado. Ahí tuvimos, valga decir que cuando el espacio en sí mismo era un espacio bastante reducido, incluso nos encontramos con la necesidad de tener que nivelar el terreno. Esto que se ven acá son ladrillos que de alguna manera contenían una cama de arena que tuvimos que hacer para nivelarlo al terreno porque la base claramente excedía el espacio que nos habían propuesto. La armamos igualmente, pero esas deformaciones en el terreno después tuvieron incidencia en los encofrados, que es cierto que tuvimos deficiencias un poco en generarle el nivel adecuado, y terminó dando un producto que no nos terminó de convencer. Pero más allá de eso, al momento de hacer la operación,
este barco blanco que no debía estar ahí para darnos espacio para las grúas, no se pudo sacar a tiempo. Es cierto que también los operadores de grúas tienen sus propios tiempos y a veces te dicen tengo disponibilidad para hoy y así fue. Se aceptó esa disponibilidad porque un poco estábamos apurados y la verdad que hay veces que hay momentos en donde hay que decir que no, hay que pararse y si los espacios de seguridad para la maniobra no están asegurados es mejor no hacerla. Más allá de eso lo hicimos. eh, Acá comparto un pequeño videito para que se vea que efectivamente están las grúas operando y cómo las grúas, a pesar del peso que tiene el pontón, que está estimado más o menos unas 5 toneladas, la pudieron ir levantando y llegó un punto donde sin mayor inconvenientes el pontón, como en los otros casos, quedó parado sobre uno de sus laterales. El problema lo tuvimos cuando las grúas debieron reubicarse para hacer la maniobra ahora de bajada, y encima de esa bajada era una bajada sobre tachos metálicos de 200 litros, entonces las grúas no tuvieron el adecuado espacio para trabajar, y producto de ese vuelco que se generó paulatino, uno de los laterales, uno de los cáncamos en este caso, explotó directamente, se salió, porque si bien estaba amarrada a lingas, el cáncamo trabajaba como guía de la linga, pero en algún punto se trabó el cáncamo en la linga y el cáncamo empezó a trabajar como elemento de absorción de ese esfuerzo, para lo cual obviamente no estaba preparado. Se rompe el cáncamo, pero de todas maneras se logró apoyarlo en la línea de toneles y después, una vez que estaba apoyado, las grúas operaron levantando el otro lado y la base finalmente quedó apoyada como se ve aquí. Pero volvamos hacia atrás, porque en realidad lo que sucedió es que acá se ve un poco en detalle un poco cómo al volar ese cáncamo de la viga, hay dos vigas transversales que junto con el botazo perimetral conforman la estructura sostén del hormigón que lleva a la base como elementos estructurales de mamparo, y luego el fibrocompuesto cementicio va de alguna manera generando el cambio. Entonces, al romperse en este punto, nos obligó un poco a recomponer esa superficie, que lo hicimos de esta manera, aprovechando a poner unos hierros de refuerzo eh, en la zona de la línea de flotación hacia arriba, recomponiendo todo lo que fueron las mallas no ferrosas y recomponiendo un poco no solamente esas roturas que había sufrido a nivel de los laterales, sino también haciendo unas vigas y elementos de refuerzo sobre la losa. Eh, Previo al armado de la losa, obviamente se terminó de apuntalar abajo eh, el pontón para poder subir sobre la losa, y se hicieron estas vigas de refuerzos tanto transversales como longitudinales, y se recuperaron algunos sectores principalmente del botazo perimetral, que habían sufrido también alguna rotura. Entonces, bueno, como sabrán quienes hayan pasado por la materia de hormigón armado, cuando algunas estructuras sufren ciertas fisuras o demuestran que no estuvieron en condiciones de soportar el esfuerzo, es posible a partir de un apuntalado, en algunos casos, no en todos, eh, sacar el hormigón de esa estructura, hacer el refuerzo de los hierros que se necesita, utilizar elementos de ligante epoxi entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo, y es posible recomponer esa estructura para que pueda absorber los esfuerzos que necesita. Lo bueno de las construcciones flotantes es que en realidad todos esos principales esfuerzos son los que están sometidos a la maniobra de giro. Cuando una vez la casa ya está flotando, el agua genera todo un empuje regular de abajo hacia arriba, que de alguna manera reduce muchísimo las exigencias de la viga
porque ya obviamente la casa ya deja de estar en voladizo. Previo a eso se trabajó en, como se ve en este lugar, la colocación de estos tanques también dentro de la base, con todo lo que es la instalación eh, sanitaria. Y bueno, se terminó justamente con la base y estas vigas de refuerzo, de alguna manera lo que también generan es una separación o una distancia de altura entre lo que va a ser el piso interior de la vivienda y el piso exterior. Con lo cual acá se dispone para hacer un piso flotante, donde todas las tapas de registro de los tanques quedan por debajo del nivel de ese piso. Como conclusión, y un poco para compartir con los estudiantes y transmitir nuestro conocimiento, eh, creemos que obviamente que el resultado que tuvimos no se ajustó ni a las expectativas del comitente y por supuesto menos aún a las nuestras. Con lo cual le propusimos al comitente la realización de un nuevo pontón y llevarnos estos pontón para nosotros poder darles otro uso. En términos prácticos, si en algún momento les pasa que están en esta situación y el espacio operativo para las grúas y maniobras del equipamiento no es el adecuado, es mejor no dar inicio a la obra, digamos. Hay que buscar otro lugar, un lugar que sí sea apropiado. Eh, Como les decía en la charla, los encofrados de madera no fueron eficientes. También iba o hay alguna deficiencia en la conducción técnica que nos hacemos cargo y tampoco estuvieron bien nivelados. Entonces, lo que hicimos fue directamente encargar encofrados metálicos, que son los que vamos a estar usando a partir de las nuevas bases que ya vamos a estar realizando. Los cáncamos, que estaban pensados como guías, nos dimos cuenta de que por la maniobra es posible que comiencen a actuar absorbiendo tensiones para los que no estaban diseñados, con lo cual pensamos en la realización de cáncamos macizos que con estas Ls de arrastramiento que van a estar vinculados, porque se ponen uno por viga transversal. Entonces, uno se ancla en la viga transversal de un lado y el otro del otro. Entonces, los cáncamos los vamos a estar soldando con un hierro de unión y de vinculación entre un cáncamo y otro, cosa que antes no habíamos hecho. Y además los cáncamos son macizos con la idea de también evitar en la próxima maniobra que el pontón quede asentado sobre tachos. Eso genera complicaciones adicionales, esfuerzos extras al pontón para lo que necesita estar preparado de otra manera. Entonces la idea en el próximo pontón va a ser directamente asentarlo en tierra y una vez que está en tierra y construimos arriba, se gatean con gatos hidráulicos apoyados en estos cáncamos, se elevan a la altura de los 80, 90 centímetros que se necesita para que entre la anguilera o el carretón, y desde ahí se pueden llevar. Nos parece importante en esto poder reconocer eh, cuando uno se equivoca, especialmente frente al cliente y a nosotros mismos para poder seguir evolucionando. Y que todo emprendimiento o toda persona que elige emprender un camino sobre lo que no hay una guía trazada, se va a encontrar con este tipo de desafíos. La idea es que no se asusten ante eso, sino que puedan aprender de esa experiencia, tratando de encontrar siempre la solución más adecuada y obviamente a partir del diálogo, porque obviamente hay un cliente que se perjudica, hay un grupo que hace la tarea que también se perjudica, y la mejor manera de poder transformar esos perjuicios en algo positivo es poder asumirlos, como estamos haciendo ahora, y aprender de esa experiencia. Los saludo y espero que este material les sea de mucha utilidad.